El otoño de 2025 fue catalogado como el mes de la vergüenza de Putin, no solo en el escenario diplomático, sino también en el campo de batalla. Toda la estrategia de guerra de Putin en Ucrania se estaba desmoronando y la gran ofensiva lanzada por Rusia en el verano estaba fracasando completamente. Ucrania incluso había lanzado un contraataque y los resultados comenzaron a significar una derrota total para los generales rusos. Miles de fuerzas rusas se vieron obligadas a retirarse desde el norte hacia el este y el sur. Una ola de retiradas se desencadenó desde la línea Pukhovsk-Doilia hasta Zaporizhia y desde Yampil hasta Sumy. El número total de personal ruso que se retiró, huyó o fue forzado a reubicarse a través de 4 frentes diferentes fue de aproximadamente 21.000. Los frentes del este y del norte ya estaban acostumbrados a este tipo de retirada y ataque. Para un general en este frente, era un tablero de ajedrez donde se calculaban los posibles riesgos. Sin embargo, esta vez la retirada en pánico dentro del ejército provino de una fuente inesperada para los generales rusos. Y esta fuente podría socavar fundamentalmente toda la formación del ejército ruso en el frente ucraniano. Todo fue desencadenado por la ofensiva de Zaporizhia. El 12 de octubre de 2025 se presenció uno de los mayores colapsos militares en la historia de la guerra moderna. El momento en que meses, incluso años de guerra de trincheras, batallas de desgaste y avances pulgada a pulgada a lo largo de las líneas del frente se volvieron insignificantes ocurrió precisamente en esta fecha. En Zaporizhia, las enormes fortificaciones defensivas rusas consideradas imposibles por los generales e inexpugnables por los propagandistas fueron destrozadas de la noche a la mañana como un tigre imposible. La clave que se mantuvo durante 2 años con toneladas de concreto, kilómetros de campos de minas y decenas de miles de soldados se derrumbó ante la determinación de voluntad de acero del ejército ucraniano. Esto no fue solo un avance militar ordinario. Fue el momento en que la puerta hacia Crimea, la joya más preciada de Putin, fue derribada. La bandera ucraniana izada en Malezbachi proclamó al mundo no solo la liberación de un pequeño pueblo, sino la captura de la clave estratégica de Crimea. Y esto fue solo el comienzo de la tormenta. Entonces, ¿cómo se derrumbó en cuestión de horas este muro de acero que había sido inquebrantable durante 2 años? La respuesta a esta pregunta no radica en un genio militar, en un solo punto, sino en una estrategia sincronizada de colapso de múltiples frentes dirigida al sistema nervioso del oponente. Cuando examinamos la anatomía de la operación que llevó a esta derrota estratégica, vemos que 3 golpes críticos y simultáneos cambiaron toda la ecuación. En primer lugar, debemos centrarnos en Zaporizhia, el centro del golpe principal. Los datos compartidos por analistas de inteligencia de código abierto y blogueros militares ucranianos confirman que una operación sistemática de ceguera, dirigida a los sistemas de control de mando y vigilancia rusos en la región, estaba en marcha desde hacía semanas. Los sistemas de radar, las unidades de guerra electrónica y los centros de comunicación, que son los ojos y oídos del ejército ruso, fueron cazados uno por uno con ataques profundos y precisos. Las tropas rusas, incapaces de ver lo que se acercaba, de recibir órdenes de sus centros de mando y de coordinarse con las unidades vecinas, se convirtieron en camellos abandonados en la oscuridad. Finalmente, en las primeras horas del 12 de octubre, las unidades blindadas y la infantería mecanizada se deslizaron por el punto más débil de esta defensa cegada, Malezherbachi, como un cuchillo. Las imágenes de ese momento, inmortalizadas por cámaras de drones, muestran a soldados de la 47 PON, a Brigada Mecanizada de Ucrania, plantando la bandera ucraniana en el centro del pueblo de Malezherbachi, considerado el corazón de la defensa rusa. En el eje Ori-Malezherbachi, el empuje feroz y determinado de las unidades blindadas ucranianas en aproximadamente 48 a 72 horas les permitió romper la primera línea de defensa rusa y saltar a la segunda línea. La densidad total de las fuerzas rusas en este sector se estimó en aproximadamente 8.000 a 12.000 efectivos. La primera oleada de ataques ucranianos fue tan feroz que los aproximadamente 4.000 soldados en la primera línea de estas unidades se vieron obligados a realizar una retirada refleja en pánico, dejando atrás una parte significativa de su equipo pesado, posiciones antitanques y municiones.
Esto no fue una retirada planificada, fue un colapso total. Sin embargo, fue la primera y más peligrosa señal de que un ejército había perdido su ritmo de combate y había comenzado a retirarse de manera refleja al entrar en contacto con el enemigo. Además, este no es solo un pueblo. Es la clave de Crimea que ha estado bajo ocupación durante 10 años. Este es el primer y más letal golpe a la joya más preciada de Putin, su monumento a la victoria. Sin embargo, este golpe en Zaporizhia fue solo una pieza del rompecabezas, solo el comienzo. Otra escena mortal se desarrolló en la línea Pokrovsk-Davilia, el peso implacable de los números. Si Zaporizhia fue la ruptura simbólica de un candado, el eje Pokrovsk-Dropilia es donde la sangre del ejército ruso fluyó a raudales donde tuvo lugar una masacre. La imagen aquí va mucho más allá de una retirada táctica. Es la aniquilación total de un ejército. En solo un mes, las fuerzas ucranianas liberaron 7 asentamientos diferentes, despejaron aproximadamente 180 kilómetros de territorio ocupado y avanzaron de 3 a 7 kilómetros a lo largo de la línea del frente. Sin embargo, aún más impactante que estas ganancias geográficas es el costo humano. En esta única dirección operacional, el número de bajas rusas, ya sean muertos, heridos o capturados, es de al menos 13,000. El comandante en jefe ucraniano, Alexander Sirski, confirmó oficialmente este avance histórico y declaró que la línea del frente se había dividido mientras que el presidente Zelensky anunció las primeras cifras de este infierno al mundo. Solo en el eje Dorilia y Pokrovsk el número de soldados rusos destruidos en pocos meses es de 13,000. Esto no es una derrota, es una masacre. Es un costo inimaginable que alcanza las decenas de miles. Y además de esta cifra, durante el mismo periodo aproximadamente 10,000 soldados rusos en este frente, con su cadena de mando cortada y su orden completamente interrumpido, huyeron a las líneas traseras sin siquiera mirar atrás. Durante el mismo periodo, la ciudad estratégica de Yampole cayó en el frente de Donetsk. El 11 de octubre, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, SSO, se infiltraron en la ciudad a medianoche y la despejaron completamente de invasores en una operación que duró solo unas pocas horas. Las tropas rusas quedaron efectivamente atrapadas dentro de la ciudad. Sus rutas de escape fueron cortadas y aquellos que intentaron resistir fueron destruidos en cuestión de horas. Cuando los puntos de observación avanzados, los centros de mando y los nodos de comunicación fueron destruidos uno por uno, la conexión entre las tropas en el frente y su centro de mando se cortó. Esta interrupción, que parecía menor en el papel en realidad, hizo que las tropas en los frentes de flanqueo se sintieran inseguras, provocó una caída en su moral y allanó el camino para colapsos aún mayores. La completa liberación de Yampol creó un enorme vacío en la línea de defensa rusa al norte de Donetsk y dejó el flanco de las unidades hacia Pokrovsk completamente indefenso. Este punto clave que Rusia había estado intentando mantener durante meses simplemente se evaporó. Todo lo que quedó fueron vehículos blindados quemados y unidades rusas destruidas. Las Fuerzas Armadas ucranianas anunciaron oficialmente el 10 de octubre que habían liberado completamente Andrevka. Las tropas ucranianas anunciaron que habían lanzado un nuevo avance hacia el norte después de Andrevka, y la pieza final cayó en el norte en la región de Sumy, a lo largo de la línea Oleksiva-Andrevka. Con el izado de banderas ucranianas y un cambio en el ritmo de patrullaje, la distancia de los elementos avanzados rusos se acortó. Aproximadamente 4,000 efectivos rusos se retiraron a posiciones que consideraban más seguras. Sin embargo, esto no es una derrota. Es una admisión de que han perdido completamente la iniciativa, solo pueden defenderse reactivamente contra cada movimiento del enemigo y tienen miedo de arriesgar a sus soldados de primera línea. Estas pequeñas pero estratégicas victorias en realidad han obligado al mando ruso a enviar sus unidades de reserva ya limitadas a estas dos heridas sangrantes. El resultado en los frentes del este fue que aproximadamente 13,000 efectivos rusos, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo, se vieron obligados a huir hacia la segunda línea de defensa en la oscuridad de la noche, en medio de un pánico local completo. Sin embargo, la evidencia más sorprendente y vergonzosa de este colapso
no emergió en el campo de batalla, sino en los campos de prisioneros de guerra. La retirada fue tan repentina, tan caótica y tan impregnada de pánico que miles de soldados rusos eligieron rendirse en lugar de luchar. Los videos de interrogatorios publicados por el Ministerio de Defensa de Ucrania revelaron la verdadera cara de este ejército, exponiendo la amarga realidad detrás de la grandiosa propaganda de la madre patria rusa. Los que se rindieron no eran solo rusos. Entre ellos había armenios reclutados forzosamente, buriatos traídos de Siberia, tayikos reunidos de Asia Central y yakutos arrastrados desde tierras congeladas. Esto no es un ejército, es una legión de prisioneros reunida por Putin desde los rincones más pobres y remotos del imperio para llenar el vacío de mano de obra en el frente que ni siquiera entienden los idiomas de los demás y no saben por qué están luchando. Y esta legión ya no quiere pelear. Su rendición no es solo una pérdida militar, es también la bancarrota moral del proyecto multinacional de Rusia de Putin. Este colapso repentino y masivo en Zaporizhia puede parecer un rayo en el cielo despejado, pero en realidad es el resultado inevitable de meses de erosión, acumulación y decadencia. Esta es la cuarta gran derrota, la cuarta gran humillación sufrida por el ejército de Putin en el último mes. No importa cuánto lo intente la maquinaria de propaganda del Kremlin, ya no puede ocultar esta serie sistemática de retiradas con mentiras ridículas sobre reagrupaciones planificadas. Este es un túnel del tiempo de un ejército que se desintegra en vivo ante los ojos de todo el mundo. El mes de la vergüenza de Putin comenzó a finales de septiembre en el norte de la región de Kharkov, con la retirada de las tropas rusas de algunos pueblos más que habían controlado durante meses, sufriendo grandes pérdidas en ese momento. Esto se presentó como una retirada táctica menor. Sin embargo, fue solo la primera señal de hemorragia. Luego vinieron los puntos de apoyo creados por Ucrania en las líneas de defensa rusas en la orilla izquierda del río Dnieper, en el frente de Jersón. El ejército ruso no pudo despejar estas posiciones pequeñas pero estratégicas a pesar de meses de ataques y continuó desangrándose. Estos fueron pequeños cortes que debilitaron lentamente el cuerpo principal, pero cada retirada fue un presagio de la siguiente. Cada pérdida erosionó aún más la moral del ejército y sacudió aún más la confianza en los comandantes. Y finalmente el golpe final a esta debilidad acumulada. Este colapso en la moral y esta falla de mando. Para entender por qué este colapso es tan significativo, debemos mirar más allá de los mapas en las líneas del frente y ver cómo destrozó el delicado equilibrio del que dependía toda la presencia militar de Rusia en el sur. Esta brecha abierta en Zaporizhia no es simplemente una ganancia territorial. Es un terremoto geopolítico que altera fundamentalmente toda la ecuación estratégica de la guerra, amenaza toda la presencia de Rusia en el sur y convierte el sueño imperial de Putin en Crimea en una pesadilla. El efecto dominó de este avance se sentirá en los próximos días y semanas, mucho más allá de las líneas del frente, incluso en los pasillos del Kremlin. La consecuencia más inmediata y devastadora de este terremoto es la parálisis de todo el frente sur de Rusia. La caída de Malicher-Bachi y el avance de las fuerzas ucranianas hacia el sur pone la principal ruta de suministro entre las ciudades controladas por Rusia de Melitopol y Berdiansk y Crimea directamente dentro del alcance del fuego. Esto significa que decenas de miles de tropas rusas estacionadas en Crimea y toda la flota del Mar Negro están logísticamente estranguladas y atrapadas. Esta ruta terrestre, ahora ofrecida como alternativa al puente de Kerch, ya no es un corredor seguro, sino que se ha convertido en un campo de tiro para la artillería ucraniana, o al girar hacia el este para flanquear y rodear a las unidades rusas en Donetsk, dejándolas frente a una enorme amenaza de cerco. Ambas opciones son pesadillas para el mando ruso. Esto no es solo una brecha en un frente. Significa el colapso de toda la arquitectura defensiva de Rusia en el sur de Ucrania, el vuelco de toda la ecuación estratégica. Crimea ahora enfrenta la amenaza de quedar aislada por tierra, convirtiéndose en una prisión insular. El segundo efecto en cadena es el infierno logístico en las líneas del frente.
La peor pesadilla de un ejército no es una retirada planificada, sino una huida en pánico. En una retirada ordenada, las tropas abandonan sus posiciones de manera organizada, se llevan su equipo y dejan trampas atrás. En una huida en pánico, sin embargo, solo queda caos, escombros y toneladas de botín para que el enemigo lo use. Esto es exactamente lo que está sucediendo ahora en las líneas rotas de Yampul-Andrevka y Zaporizhia. Las tropas rusas están huyendo dejando atrás sus tanques, vehículos blindados, baterías de artillería y, lo más importante, depósitos de municiones llenos hasta el borde. Como ha sido el caso desde el comienzo de la guerra, el ejército ruso una vez más se ha convertido en el mayor proveedor de armas del ejército ucraniano. Esto no es solo una desgracia, es un suicidio logístico completo. Las tropas rusas que logren escapar se encontrarán sin municiones para defenderse en las nuevas líneas donde buscan refugio, mientras que el ejército ucraniano acelerará su avance con las armas que dejan atrás. Esta derrota destroza la imagen del líder invencible y el ejército poderoso que Putin ha construido minuciosamente durante años. Este ejército constantemente derrotado en el campo de batalla, con su moral completamente destrozada, reducido a un grupo desorganizado de mercenarios, ya no es un símbolo de fuerza para Putin, sino su mayor debilidad, su mayor fuente de vergüenza. Esto no es solo una pérdida de imagen en el extranjero, sino también un terremoto que sacude su autoridad en casa. Entre los canales Z nacionalistas y los blogueros militares dentro de Rusia, la retórica de ira y traición dirigida al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor está aumentando peligrosamente. Se buscará un chivo expiatorio para estos fracasos, y esta búsqueda, inevitablemente, llevará a cuestionar el nombre en la cima del sistema Putin. Con su ejército tan indefenso en el campo de batalla, ahora es imposible para Putin mantener su imagen de hombre duro en casa. Cada retirada, cada soldado tomado prisionero, es otro clavo en el ataúd político de Putin. Este ejército ya no es un escudo que protege el poder de Putin. Es un potencial dolor de cabeza que amenaza ese poder, capaz de rebelarse o desobedecer en cualquier momento. La guerra ahora se está perdiendo, no solo en suelo ucraniano, sino también en los pasillos del Kremlin. El colapso causado por esta extrema destrucción en las líneas del frente es en realidad solo la punta del iceberg. Cuando miramos el panorama general, el tablero de ajedrez estratégico, podemos ver claramente cómo el mando ruso y el propio Vladimir Putin han sido llevados a una situación de jaque mate indefenso. Los ataques sincronizados de Ucrania han dejado a los generales rusos enfrentando un dilema mortal sin solución, donde cada opción lleva al desastre. Ponte en los zapatos de un comandante ruso por un momento. En tu mapa principal en Zaporizhia, una enorme flecha roja apuntando hacia el sur está sangrando. Debes cerrar esta brecha, detener esta hemorragia. Tu única opción es retirar tus unidades más capaces y experimentadas de otras partes del frente, digamos de Kursk o Donetsk, y enviarlas a este agujero. Pero justo cuando estás a punto de dar esta orden, tu jefe de inteligencia te dice la amarga verdad. En el momento en que retires esas unidades, las brigadas blindadas que Ucrania ha mantenido en reserva, en esas áreas desgarrarán las líneas debilitadas como si fueran de cartón y desencadenarán un colapso aún mayor. Entonces, ¿qué pasa si no retiras las tropas? Entonces esa brecha en Zaporizhia continuará creciendo como un cáncer. El ejército ucraniano avanzará hacia Crimea y todo tu frente sur colapsará. Esto es como un movimiento en un juego de ajedrez que amenaza tanto a tu torre como a tu reina al mismo tiempo. No hay escapatoria. Cada movimiento lleva a otra pérdida. Los generales rusos están completamente atrapados, completamente en jaque mate por la ingeniosa estrategia de Ucrania. Y lo que profundiza este fracaso estratégico es que Rusia ya no tiene el personal para llenar estos vacíos. Las imágenes de prisioneros desde las líneas del frente son la evidencia más clara de esta gran crisis. La población étnica principal de Rusia ya no quiere morir en esta guerra sin sentido. Es por eso que el Kremlin, para mantener a su ejército en pie, está enviando a los elementos más pobres, más remotos y más prescindibles del imperio al frente. Cubanos siberianos, africanos, armenios buriatos, táyicos y yakutos.
Estas personas están siendo enviadas a la muerte por los sueños de un dictador en Moscú sin saber por qué luchan con un entrenamiento y equipo inadecuados. Y su rendición en la primera oportunidad muestra cómo se están rompiendo las costuras de este ejército multinacional. Que un ejército no puede crearse a partir de los harapos reunidos de las ruinas de este imperio. La maquinaria de guerra de Putin está experimentando no solo fatiga de hierro, sino también fatiga humana. Y esta fatiga ahora ha alcanzado un nivel mortal. Este ejército no puede proteger ni a Putin ni a Rusia. Un líder que envía forzosamente a su propio pueblo a las líneas del frente y derrite a las minorías étnicas en las primeras filas no encontrará una fuerza leal que lo respalde en caso de un posible disturbio interno o una ola de rebelión. Este colapso demográfico muestra cuán resbaladizo se ha vuelto el terreno bajo el Kremlin y cuán frágil es el suelo sobre el que realmente está parado Putin. Finalmente, esta derrota militar en el terreno está empujando a Moscú al centro de un inevitable terremoto diplomático. No importa cuán poderosa sea la propaganda del Kremlin, ya no es posible ocultar este colapso evidente en las líneas del frente. Incluso China, India, Irán e incluso los países de Asia Central, vistos como aliados de Rusia, no pueden ignorar una debilidad tan obvia e incompetencia militar. El poder es la moneda fundamental de las relaciones internacionales, y Rusia está perdiendo esta moneda cada día en suelo ucraniano. Putin ahora no tiene cartas para jugar, negociar o amenazar. Los faroles de un líder cuyo ejército está en desorden no asustan a nadie. Esta situación está empujando a Rusia a un aislamiento diplomático completo. Nadie quiere apostar por un caballo perdedor. Esta actuación vergonzosa en el campo ha destrozado la imagen de Putin como líder de una gran potencia y lo ha convertido en un actor indefenso y poco confiable en el escenario internacional. Esto es el anuncio de que el acto final de la guerra ha comenzado no solo militarmente, sino también diplomáticamente. La puerta a Crimea es también la puerta a una celda de aislamiento donde Putin está completamente excluido del sistema internacional. En última instancia, lo que estamos presenciando no es una retirada táctica del ejército ruso ni un cambio organizado en su línea defensiva. Este es el colapso total del proyecto de Vladimir Putin para controlar completamente Ucrania y el colapso en vivo de un sistema militar masivo ante los ojos del mundo. El legendario candado de Zaporizhia, que las máquinas de propaganda habían estado promocionando como inexpugnable, durante 3 años y medio fue destrozado con un solo golpe decisivo. Y decenas de miles de soldados rusos fueron asesinados o capturados solo en las direcciones de Dobropilia y Pokrovsk. Pero la verdadera verdad más allá de los números es esta. Las puertas de esa autopista estratégica hacia Crimea ahora están completamente abiertas. El ejército ruso ya no es la espada de las ambiciones imperiales de Putin, sino un flagelo autodestructivo que arrastra al Kremlin con él hacia los escombros. Esta derrota es la declaración irreversible de que el acto final de la guerra ha comenzado. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por mirar. Gracias por mirar. Gracias por mirar.